Hola, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estén viendo. Hola, muy interesante esta elección, pero qué lástima que los partidos políticos solo utilizaron la fórmula de discapacidad para aprovecharse de nosotros. Hasta nos hicieron votar por un candidato que no era un hombre verde, nos hicieron votar. Las personas con discapacidad no somos objetos que se pueda usar. Queremos que se nos dé nuestro espacio de representación popular. Queremos que se luche por nuestros derechos. No porque seamos discapacitados no podemos ejercer un cargo público como lo es el diputado local, el diputado federal o regidores, sino que se nos utilizó. No veo ninguna regiduría, ninguna diputación local, diputación federal que sea de nosotros o que nosotros tengamos participación activa en el gobierno. Al contrario, nos han hecho a un lado en esta elección donde pudo más el dinero, los intereses. Por ejemplo, la gente solo se acordó de nosotros cuando es la temporada de votación. Ahí sí nos sacan. ¿Por qué? Porque andan comprando el voto, hasta andan corriendo con las personas con discapacidad, pero no se vale. De verdad que todos nos utilicen para eso. Si nosotros también sentimos, tenemos sentimiento, tenemos vocación de trabajo. Yo traía un gran trabajo, pero qué mal que el IEFES, el Instituto de Participación Ciudadana, no, no haya seleccionado para participar activamente en el Congreso y representar a mis hermanos con capacidades diferentes. Qué mal, qué triste nos sentimos por todo eso, nos sentimos tristes. Qué mal que solo se nos use los partidos políticos para ganar votos, o que no se nos dé la palabra en el micrófono, que nada más nos estén diciendo joven y ya. Qué mal que no se diga que somos los diputados locales por la cota de discapacidad o regidores por la cota de discapacidad, que se promueva nuestra participación. No se vale que se nos violente nuestros derechos humanos, se nos violentaron nuestros derechos políticos que tenemos las personas con discapacidad. Qué mal estuvimos ahí. Hoy en día es más fácil que un político llegue comprando votos, comprando campañas, que una persona con discapacidad, que deberíamos tener más oportunidades, pero no, somos cerrados todavía. El mexicano común y corriente seguimos siendo cerrado en que yo tengo la razón. No, las personas con discapacidad también merecemos ser escuchadas y también tenemos necesidades a nivel país. Somos el grupo más vulnerable, más atrasados, más que los LGBT, más que los indígenas, más que los afroamericanos, los afromexicanos, estamos más atrasados, mucho más que todos los grupos. Somos más vulnerables, nos bulean en la escuela, nos tratan feo, nos niegan las cosas. Aquí, por ejemplo, en Tlapa de Confort nos niegan las cosas los gobiernos actuales. Nos niegan una silla de ruedas, nos niegan la petición, nos despiden del trabajo, y cuando, según un artículo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, los ayuntamientos municipales ya deben de ser incluyentes con la persona con discapacidad. Y ahí le pregunto al gobierno local o federal, ¿qué está pasando ahí? Que no veo a mis hermanos con discapacidad trabajando ahí. Solo veo a un montón de riquillos que siempre buscan llenarse las bolsas y diciendo, ay, soy inclusivo. Ay, no, yo soy inclusivo, yo contrato a la persona con discapacidad, cuando no es cierto. No veo a nadie ahí en el ayuntamiento. Solo nos ocuparon ahorita porque era elecciones, y ahorita no llegó ninguno de las fórmulas de discapacidad al Congreso, y merecíamos llegar. Merecíamos, porque necesitamos muchos cambios a nuestras leyes,
porque somos el grupo históricamente más vulnerable, menos atendido por el gobierno local, federal y municipal. Somos un sector que seguimos careciendo de cosas y creemos que si llegara uno de nuestros hermanos con discapacidad al Congreso del Estado, por lo menos se garantizaría nuestro derecho al trabajo, derecho a la educación, abriríamos escuelas de oficios para la persona con discapacidad, porque ahorita para la persona con discapacidad, especialmente el autismo, está difícil llegar a la universidad con nuestra discapacidad llamada autismo, aunque tengamos el grado 1, está difícil todavía, carecemos de muchas cosas, luego nos dicen que no hay presupuesto para atender a una persona con autismo. En la universidad, por ejemplo, mi tecnológico de México, Campus Montaña, que no tiene la posibilidad de atender a esas necesidades y demandas que tenemos nosotros las personas con discapacidad. Actualmente se está luchando, seguimos luchando que no tengamos cargo, pero no sabemos ni a quién ir, a dónde recurrir, a qué puerta tocar. Siempre nos cierra las puertas, el gobierno municipal actualmente nos cierran las puertas. No hay inversión para nuestra educación de las personas con discapacidad, al contrario, nos van hundiendo cada vez más en ese sector. Recibimos bullying, amenazas de muerte, un chingo de malos comentarios en las calles. Netas, qué mal que se promueva más eso que nuestros derechos humanos que tenemos nosotros como personas con discapacidad que habitamos en este bellísimo estado de Guerrero. Al contrario, está más preocupado por los LGBTIQ más que por nosotros, la persona con discapacidad. No tengo abogado para apelar la sentencia de que yo a fuerza quiero estar en el Congreso, no tengo abogado ni el recurso económico para apelar eso. Pareciera que la política solo es de las personas ricas, influyentes y nada más, y no es de las personas que realmente quieren ejercer y hacer un buen trabajo a nivel diputación local, a nivel federal y municipal. Al contrario, ahorita íbamos a crear el Instituto de Discapacidad para supervisar eso. Queremos nuestra Secretaría de Discapacidad, nuestra regiduría para que se garantice y un espacio en el Congreso, aunque sea 1 o 2, que se nos garantice la participación en el Congreso activo, así como la Diputación Migrante, la Diputación LGBTIQ y más, así como la afro, así como la indígena. Al contrario, se promueve más esos puestos políticos que las personas con discapacidad, que ya deberíamos tener muchos derechos humanos que tenemos gracias a la firma del convenio, pero no sirve de nada tener esos derechos si no lo ponemos en práctica. Deberíamos tener más oportunidad en el Congreso. Hacemos un llamado al IFC Guerrero, al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que nos tome en cuenta las personas con discapacidad. Somos grandes chicos, talentosos, que merecemos respeto. Mereceríamos que llegáramos al Congreso algún día, pero no se hizo bien las leyes. La ley de protección autista la está haciendo con uno de discapacidad visual que no entiende cómo es el autismo. En lugar de mandar a traer al que representa el autismo puro, que es de la región montaña, que ahorita tiene un gran proyecto con el Tecnológico de México, Campus Montaña, y pueden mandarlo a traer para revisar esa situación, las leyes de protección autista que realmente sirvan para meter a la cárcel a alguien que ha cubrido el delito de faltarle el respeto, de golpear, maltratar psicológicamente y físicamente
a un autista que no nos podemos defender realmente, no estamos en la misma igualdad de condiciones realmente y necesitamos un cambio verdadero. No necesitamos ver lo mismo, políticos de siempre, lo mismo. Mejor que se cambie a mayoría relativa para que el próximo, dentro de 3 años, podamos competir libremente, nos inviertan los partidos políticos dinero para que ganemos realmente ese puesto, porque se requiere tener por lo menos a una fórmula de discapacidad en el Congreso del Estado, en lugar de estar ahí llorando que se le asigne un puesto a nosotros, que se nos dé la verdadera oportunidad a la persona con discapacidad y no a personas que ya estuvieron 1, 2, 3, 4 periodos de tiempo. Estamos mal como sociedad al no darle oportunidades a las personas con discapacidad en Guerrero y en Tlapa. Bueno, eso ya te diría todo. Gracias por escucharme. Espero que le llegue el mensaje al IFC Guerrero para que entiendan que las personas con discapacidad queremos participar en la toma de decisiones, qué vamos a hacer, y que no nos sentimos representados ante el Congreso del Estado, porque no es un hermano el que está ahí, es una persona normal que no entiende la discapacidad. Realmente, si no la vive, no la entiendes tú, así de simple. No se puede estar más cerrado en una idea. Los del IFC están muy errados en esa idea, que poniendo una persona normal en la Secretaría de Atención de Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado, piensa que ya no se entienden. No, al contrario, no nos entiende cómo van a trabajar, cómo van a hacer tal y tal y tal cosa. Hay que darle la oportunidad a alguien con discapacidad de participar en la toma de decisiones, en lugar de estar diciendo que, ay, no, está discapacitado, que me va a servir. No, al contrario, vamos a hacer leyes más justas. No me voy a hacer rico de un cargo yo. Al contrario, prefiero donar todo mi salario a las personas con discapacidad para hacer más cosas por ellos. Porque ahorita una silla de rueda, ejemplo, aquí en Tlapa cuesta 5 años y te trae vuelta y vuelta aquí en el gobierno municipal de Tlapa actual. Vuelta y vueltas te traen. Es triste es la situación de las personas con discapacidad en estos tiempos.